Y hoy recibimos la presencia de la jueza decana, magistrada de menores de Burgos, Blanca Subiñas. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. En un día donde el término juez está en todos los medios de comunicación, señora Subiñas, ¿eh? Sí, parece que sí. ¿Usted cree que jugar a ser el superjuez se acaba pagando? Yo creo que hay que confiar siempre en las decisiones de los tribunales de justicia, en este caso del Tribunal Supremo y de cualquier tribunal, por cuanto cuando un tribunal y un juez dicta una sentencia lo hace con base a las pruebas que se han practicado en el acto del juicio y creo que ello debe ser respetado. Con nosotros no vamos a hablar ni de Garzón ni de Gürtel porque con usted tenemos muchísimas cosas de actualidad que tratar. No sé si tendrá usted la sensación de que últimamente se está cuestionando mucho las sentencias, y además a lo de Burgos, ¿no? A lo del caso Jonathan, 5 años para los acusados, del caso del Barolé, también homicidio, una persona fallecida, 2 años. Usted, claro, está en su papel de jueza, pero también escucha en la calle lo que dicen. Evidentemente soy ciudadana y comprendo que los ciudadanos a veces puedan sorprenderse por este tipo de decisiones, pero yo como juez las tengo que mantener y las tengo que respetar y tengo que pensar que mis compañeros o el jurado popular, que en el caso de Jonathan no podemos olvidar que fue la institución del jurado, cuando juzgó estos asuntos y sentenció, dio estas conclusiones es porque se basó en las pruebas que se practicaron en el juicio. Y ello es lo que nos va a traer la noticia de lo que realmente sucedió ese día. Entonces creo que tenemos que confiar y respetar estas resoluciones. En cualquier caso, decir que en nuestro ordenamiento jurídico se castiga a las personas no por el resultado, aun siendo en este caso, en estos sucesos, el más grave de los posibles, sino por las intenciones. Es decir, que uno puede acabar con la vida de alguien y por el simple hecho de no querer hacerlo, aunque finalmente ha sido ese resultado, tu pena cambia totalmente. Es distinto la imprudencia, evidentemente, que el dolo o incluso otro tipo de dolo más cualificado que se pudiera dar en el asesinato. Es distinto a efectos penales. Claro, y eso, explicárselo a una madre que ha perdido un hijo tiene que ser muy difícil. No se le puede explicar. A una madre que ha perdido el hijo no le satisfacería ninguna sentencia, ni la más ni la que estableciera una pena más larga. Hay que comprender que las víctimas de los delitos, y quizás sea una asignatura pendiente de nuestro sistema procesal y de nuestro sistema penal, el no dar un tratamiento más especial a las víctimas de los delitos, a los que se consideran víctimas. Quizás sea una asignatura pendiente. El proceso penal no tiene en sí mismo los mecanismos adecuados para dar satisfacción a las víctimas. Y esto yo cuento con ello. ¿Qué incorporaría en este sentido de lo que acaba de decir? Otro tipo de instituciones que no sustituyan a la vía penal, pero que sí la acompañen en la mediación, la conciliación, el explicar a la víctima cómo se va a desarrollar el proceso, el acompañarla durante todo el proceso, el que sepa, el explicarle cómo son las leyes, de qué manera van a ser aplicadas. Yo creo que quizás sea una asignatura pendiente que se deba afrontar. Señora jueza, ¿cómo está Burgos respecto a la media regional y nacional en cuanto a delitos de menores? En cuanto a la media nacional, Burgos, como el resto de las ciudades de Castilla y León, son ciudades de perfil bajo, tienen muy poca delincuencia juvenil, afortunadamente. Dentro de Castilla y León, Burgos, por la población que aglutina, porque no podemos olvidar que no solamente es la ciudad, sino que es toda la provincia, y a nivel provincial tenemos un número importante de ciudadanos, pues junto con Valladolid y quizá León sean las que más números de asuntos tramitan a lo largo de un año. Pero con respecto al nivel nacional podemos estar tranquilos. ¿En términos absolutos? En términos numéricos, pues el año pasado en Burgos se tramitaron en el juzgado de menores unos 350 asuntos de toda la provincia. ¿350? Sí, más o menos. Y no todos llegan a juicio. Hay que saber que no todos llegan a juicio porque no todos revisten la suficiente gravedad como para que lleguen a juicio. De ahí el convenio que se firma con el ayuntamiento y de tratar de buscar fórmulas alternativas al juicio. ¿Cuándo llegó usted a su puesto? Llevo 7 años en el juzgado de menores, 8 años. Sí. ¿Cuántos casos había? Ha bajado ligeramente en estos últimos años, pero no es mucha la diferencia. Hubo 2 o 3 años con unos repuntes importantes, quizás el tema, no sé si se acordará, resaca castellana. Hubo 2 o 3 años que tuvimos unos repuntes que nos llevaron hasta unos 450 asuntos, pero ahora estamos en la cifra que le he indicado. Usted ha declarado que los jóvenes que delinquen son producto de lo que
y cito textualmente a la señora Subiñas, son producto de lo que hemos hecho con ellos. Sin excepciones, le pregunto yo, porque este titular puede sentar bastante mal a muchos padres, ¿no? Bueno, pues quizá, como todo tipo de declaración general, tiene que ser matizada. Hay un número importante de menores, un número muy importante en el juzgado de menores, que la delincuencia es completamente estacional, es propia de la edad. Lo que antes se consideraba que era una gamberrada, pero que es delito, las faltas que se cometían con anterioridad, que no llegaban al juzgado, pues porque no teníamos esa forma de resolver los conflictos, pues hoy es el día que sí que llegan. Entonces, quiero decir que hay una parte muy importante de menores que son estacionales, que nunca más volverán a pasar por la justicia, y hay otra parte pues que evidentemente son que acabarán en la jurisdicción de adultos, pero yo creo que es la gran minoría. ¿Se ha perdido de alguna manera la autoridad en la familia? Si el término este le parece demasiado fuerte, podemos sustituirlo por la disciplina de hace unos años. Hemos perdido la disciplina en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la familia, lo hemos perdido en la escuela. Ahora, escuelas en las que tratar de usted a los profesores es completamente inverosímil, no existe. Cuando el trato de usted no significa distinción y que seamos unos más importantes, otros menos importantes, simplemente el respeto en el trato de las relaciones humanas. Quizás hayamos educado mucho a nuestros hijos en los derechos y nos hayamos olvidado de las obligaciones. El Código Civil dice que los menores tienen derechos, pero también tienen obligaciones, tienen el deber de respetar a sus padres, de obedecerles y en ocasiones, cuando cumplen la mayoría, los 16 años de edad, si tienen medios económicos, de colaborar en casa económicamente. Entonces, pues yo creo que nos hemos olvidado la parte de las obligaciones. Esta situación económica que estamos viviendo, que pues va a tener que está haciendo de hecho, ¿no?, que muchos renuncien a muchos lujos, ¿no?, que hasta hace poco estaban al alcance prácticamente de todo el mundo. ¿Va a mejorar esta situación o la va a empeorar? Las situaciones de crisis económica hacen aflorar otro tipo de actitudes que en ocasiones están encubiertas, entonces hacen al ciudadano ponerse en situaciones más difíciles. Yo creo que eso es bueno, es bueno. De todas maneras, yo creo que es bueno que nos ajustemos, que aprendamos a vivir conforme a nuestras posibilidades. Y de hecho, si observamos los informes, porque en el juzgado de menores tenemos psicólogos, trabajadores sociales, educadores, si observamos los informes de los menores que pasan por el juzgado, siempre hay una cosa que se repite, es la escasa tolerancia a la frustración. Es decir, nuestros menores no saben escuchar un no, o que para conseguir algo les cueste trabajo. Entonces esto, a lo mejor esta situación de necesidad, pues hace que sea distinto. Es importante inculcarles desde muy pequeños el esfuerzo, que todo se consiga con esfuerzo, con estudio, no por otras vías más rápidas, pero que desde luego no son satisfactorias. Usted decía hace unos instantes en la anterior pregunta que ahora le llegan casos que antes se podían considerar gamberradas. Sí. ¿Cuáles son los límites que se han traspasado en los últimos años? Los límites, la falta de normas en casa, el no saber decir no, la falta de disciplina, por ejemplo, los pequeños hurtos, los pequeños daños que antes a lo mejor no llegaban al juzgado, ahora sí que llegan al juzgado, pero también tenemos las herramientas para que eso no llegue a juicio. Evidentemente no es lo suficientemente importante. Este tipo de cosas que antes, las pequeñas peleas, aunque con las peleas me gustaría de verdad concienciar a los padres y a los jóvenes de cómo una pequeña pelea, porque en Burgos desgraciadamente hemos tenido que ver las consecuencias, cómo una pelea que empieza por motivos nimios en zonas de ocio y en la que influyen factores externos como el haber ingerido algún tipo de bebida alcohólica o estar desinhibido, pues cómo puede desencadenar resultados tan horrorosos como hemos asistido. Ahora hemos tenido la desgracia de asistir a una serie de peleas que han acabado con el peor de los resultados posibles. Hay que concienciar a los chicos que el uso de la violencia nunca es lo adecuado. Hay una cosa que no entiendo, y además al hilo de lo que acaba usted de decir, ¿el consumo de alcohol es un atenuante a la hora de un fallo? No, un agravante, perdón. No, el consumo de alcohol, desde luego, lo que no hace es desaparecer la responsabilidad por los hechos. Pero no la amortigua. En determinados supuestos muy excepcionales, pero la norma general es que no. No. Estos que dicen yo me emborracho y como no sabía lo que hacía no me va a traer ninguna consecuencia, esto es absolutamente incierto, porque cuando tú has bebido de más ya sabías que ibas a beber para colocarte en esa situación. De ninguna manera. La ciudadanía tiene que quitarse esa idea de la cabeza. El alcohol, el beber alcohol conscientemente de que lo estás bebiendo y que te va a producir ese efecto, pues produce resultados que son plenamente imputables. Estoy dando cuenta que hay muchas leyendas urbanas en torno a esto, ¿eh? Muchísimas. Si tuviéramos tiempo, le podría hablar de muchas. ¿Se puede hablar de un perfil en concreto de un menor que delinque?
No, y de hecho la memoria del juzgado de menores facilitada por el equipo técnico nos descubre datos muy interesantes. Tengo menores de todos los barrios, de todos los colegios, de todas las zonas de Burgos, bueno, de las edades a las que yo me dedico, que son cumplidos los 14 años y antes de cumplir los 18 años. Sí que destaca el hecho de que son mucho más varones que mujeres, el 80% son varones, el 20% son mujeres. Si bien los casos en los que hay alguna menor infractor, alguna chica, pues son más complicados de tratar, hay muchas leyendas urbanas. No son procedentes de familias desfavorecidas, desestructuradas. Tengo de todo tipo de chicos. Estos días atrás conocíamos un convenio por el que se permitía que ciertos jóvenes pudieran reparar a la sociedad el daño causado con trabajos, por ejemplo, en instalaciones municipales. ¿Estas medidas son buenas? ¿El hecho de que se haya firmado un convenio significa que es nuevo, que no se estaba haciendo hasta ahora? No. ¿Cómo lo cumplían anteriormente? Vale. El procedimiento de menores tiene en sí mismo herramientas que ya existían con anterioridad que permiten no llegar a juicio cuando los hechos son de escasa importancia. Nos referimos a menores que no cometan delitos violentos o con intimidación, es decir, ya excluimos delitos contra las personas, otro tipo de delitos contra el patrimonio o faltas, y menores que no sean reincidentes. En estos casos a lo mejor no es conveniente llevar al menor al juicio, porque el solo hecho de ir al juzgado, prestar declaración ante el fiscal, movilizar a los padres, el abogado que me defiende, ya supone un reproche suficiente para los chicos y me gustaría que lo vieran. Entonces, en estos casos, cuando el menor se le ve de verdad apesadumbrado, que siente lo que ha cometido, que pide perdón, que está dispuesto a hacerlo delante de la víctima, que incluso estaba dispuesto a satisfacer las responsabilidades civiles y las indemnizaciones, pues lo que estábamos cortos es que no podíamos poner algún tipo de reparación para la sociedad, pues no teníamos los instrumentos adecuados, los poníamos de otra manera, pues a lo mejor les obligábamos a hacer alguna tarea socioeducativa, alguna redacción, algún escrito de reflexión. Gracias al convenio firmado con el ayuntamiento y con las organizaciones de voluntariado a las que también se les ha ofrecido, pues vamos a poder asistir a que estos chicos puedan hacer alguna actividad reparadora para la sociedad, pero son este perfil de chicos que quieren hacerlo. ¿Conoce usted al juez de menores de Granada, Emilio Calatayud? Sí, es compañero mío. Es compañero, bueno, pues además es un señor muy famoso, porque fíjense cómo, estábamos hablando de la forma de reparar las penas, pues fíjense cómo lo hace en Granada. Es peculiar este juez porque las sentencias que dicta incluye que jóvenes que infringen las leyes de tráfico acompañen a las patrullas a vigilar las carreteras por las noches. Ha obligado a niños bien a servir a indigentes y ha condenado a un delincuente analfabeto a aprender a leer. Son medidas por las que este hombre ha saltado a la fama. ¿Es un buen sistema? Vamos a ver, estas son formas de contar cómo él hace la intervención en el juzgado. No es tan fácil que un juez pueda dar ese contenido a la sentencia. Yo puedo poner una prestación en beneficio de la comunidad, pero quien da el contenido a esa medida que yo pongo es la administración, la Junta, que está encargada de ejecutar las medidas. Con lo cual, pues sí, esto es más una forma de expresar su trabajo que realmente supuestos en concreto. Evidentemente, obligar a un chico a que aprenda a leer y escribir es bastante imposible. Si el chico no quiere, como usted comprenderá, no podemos obligarle. Lo que desde luego, cuando un menor infractor entra en el sistema y se le ha puesto alguna medida, se trata de incidir en todos los factores que le han llevado a la delincuencia y que vemos en los que está flojo. Si tiene una educación escasa o está sin escolarizar, debiendo estarlo, por supuesto que se le escolariza. Se trata de trabajar todos los aspectos en los que tenga carencias. ¿Cuál es la edad, dentro de ser menor, más peligrosa? Quizás los 16, 17. Sí, y además la ley del menor diferencia entre 14 y 15 y 16 y 17. Pues las consecuencias son mucho más graves para 16 y 17. Los jóvenes de ahora de 15, 16, 17 tienen menos miedos, menos temores que en generaciones anteriores, como puede ser la suya o la mía. Bueno, pues ellos se creen que saben muchísimo más que lo que sabíamos mi generación y las anteriores. Lo que pasa es que no son capaces de asumir responsabilidades. Están mucho más informados, pero no saben asumir responsabilidades, que es muy distinto. Entonces, creo que pueden estar más desinhibidos, son menos conscientes de las consecuencias que tiene el actuar de una determinada manera. ¿Es más fácil reinsertar a un menor que a un mayor? Desde luego que sí, porque nos encontramos con personas que están en formación, en pleno proceso de formación. Por eso la ley del menor incide con una respuesta que es reeducativa, resocializadora y también responsabilizadora. La ley del menor parte de que el menor es responsable penalmente de un hecho. Hay que dejarlo claro. Pero además
con la consecuencia que se le pone con la medida, no solamente es una consecuencia el castigo, sino también el castigo se trata de que recuperarlo para la sociedad, que en el caso de los jóvenes es muchísimo más fácil, claro. Hay un debate, creo que ya es eterno, ¿no?, sobre la conveniencia o no de rebajar la edad penal. ¿Usted es partidaria de ello? Es que si miramos las estadísticas de delitos cometidos por menores de 14 años nos sorprenderíamos, son completamente excepcionales y escasos, y graves muchísimo más excepcional que suceda. Entonces, ¿conviene legislar para supuestos excepcionales? Habría que pensarlo y meditarlo mucho. Para menores, por ejemplo, yo creo que dependería más en función de la madurez mental de la persona. Nuestro ordenamiento jurídico opta por un criterio objetivo total. Cumples 14 años y entras en el sistema de la ley del menor. Otros ordenamientos jurídicos de nuestro entorno cultural, de hecho de los de nuestro entorno europeo, la edad penal es inferior, pero el determinar si se le juzga o no como menor depende del juez y atiende al grado de madurez de la persona. Quizás, a lo mejor, si introduciríamos esa variable, sí que sería bueno valorarlo. Otra opción podría ser endurecer la pena para esos casos excepcionales. Yo quiero que la gente, la ciudadanía, sepa que cuando un menor comete un delito grave, cumplido 16 años, un homicidio, un asesinato o una violación, podemos llegar a imponerle hasta penas de 8 años de internamiento en régimen cerrado. ¿Qué es eso? 8 años de internamiento en régimen cerrado, pues 8 años de ingresar en un centro de internamiento, y es una medida que se asemeja a la prisión por lo que se refiere a las restricciones. ¿Pero a qué no es la cárcel? Zambrana no es la cárcel, por supuesto, porque tenemos otro, el centro Zambrana, quiero decir, donde se cumple esta medida. Valladolid, sí. Se cumple esta medida, pero no es un centro penitenciario, porque los objetivos de la medida son otros, pero sí que este menor, durante una parte importante de su medida, la mitad de la medida, es muy difícil que pueda disfrutar de permisos y de salidas, teniendo un entrenamiento en régimen cerrado. Y yo quiero incidir que un año en la vida de un adolescente significa muchísimo más que un año en la vida de un adulto. Los tiempos transcurren distintos en la adolescencia. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. A un mismo delito, en las mismas condiciones, ¿cómo varía la sentencia final siendo menor a teniendo más años? Pues si nos pusiéramos, por ejemplo, en un homicidio doloso, un homicidio buscado y querido, alguien que quiere matar a otra persona, al menor le podríamos llegar a imponer una medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado más 5 años de libertad vigilada, más 8 más 5, 13, con la posibilidad de que esa libertad vigilada pudiera ser revocada, y a un mayor de edad pues nos pondríamos entre unos 12 años de prisión, de pena de prisión. Entonces las diferencias no son tan extremas como la gente piensa. Además, los homicidios y los delitos graves en menores de edad son muy excepcionales. Lo que pasa es que todos nos enteramos, todos sabemos, claro, los que ocurren en todo el territorio nacional. Si yo le diría a usted que en Madrid hay entre 2 y 3 homicidios al día, se sorprendería. Sin embargo, si ocurre un homicidio cometido por un menor en todo el territorio nacional, estoy segura que le pondría nombre, porque lo sabe, porque todos lo sabemos. No hay que, tenemos que ser bastante ponderados a la hora de valorar este tipo de cuestiones. Cuando un padre toma la decisión de denunciar a su propio hijo, por ejemplo, por malos tratos, ¿en qué situación llega ese padre, esos padres? ¿Cuánto tiempo llevan soportándolo? ¿Y cuántos hay en Burgos que lo han hecho? La verdad es que el año pasado, digo la referencia al año pasado porque tuvimos entre 20 y 30 asuntos de violencia intrafamiliar, es decir, de hijos que maltratan a sus padres, maltrato, amenazas, insultos, maltrato físico, empujones, incluso alguna vez algún delito de lesiones. Cuando un padre va a un juzgado a denunciar este hecho, es que lleva mucho soportado en casa, porque es el reconocimiento mismo del fracaso como padre, y a nadie no le gusta reconocer un fracaso. Entonces tenemos que pensar que son situaciones muy deterioradas, que llegan ya cuando es insostenible la convivencia. De todas maneras, el perfil de hijo que maltrata es un perfil completamente, no podemos decir que sean delincuentes, son personas que el proceso de educación no ha sido el adecuado, pero no siempre. Tenemos el tipo de chico nihilista o hedonista, que busca siempre su propio beneficio. Luego tenemos la violencia aprendida, esto también hay que tenerlo en cuenta, chicos que no hacen más que desarrollar lo que han visto o lo que han padecido. Luego tenemos los chicos toxicómanos, que también existen, y en este caso, ya aprovechando que me encuentro con usted, quiero eliminar un poco esa sensación que existe entre los jóvenes de que la marihuana es la droga, o el hachís, que es la droga inofensiva. Está comprobado por estudios que en sistemas nerviosos en formación, como es el de los adolescentes, la marihuana causa estragos.
Y luego tenemos chicos procedentes pues a lo mejor de familias que no están muy estructuradas y familias pues también tenemos un alto porcentaje de chicos adoptados, de niños adoptados. Estas son las diferentes tipologías. ¿Cuántos padres, perdón, han denunciado a sus hijos? El año pasado tuvimos entre 25 y 30 asuntos. No 25 y 30 asuntos. Sí, bueno, un dato objetivo, de 20 medidas cautelares que puse el año pasado yo, que son a semejanza, o sea, antes de que haya juicio ponemos una medida provisional. El año pasado fueron 20, 19 de ellas fueron por este caso. Es un número Déjeme que suscriba lo de las drogas. Yo es que no creo que haya ninguna droga inofensiva y sin ningún tipo de consecuencias. Eso no debe existir. Eso es una... Pero es la creencia que existe entre nuestros jóvenes, que esta droga no causa los efectos que en su día pudo causar drogas como la heroína, como la cocaína, como las drogas de diseño, las anfetaminas. Ellos tienen la creencia de que esta droga no es tan perjudicial. Y ya le digo, comprobado con estudios médicos que en sistemas nerviosos en formación produce estragos y sirve de detonante para enfermedades mentales que nunca aparecerían si no fuera por el consumo. Pues seguramente usted solamente habría tomado leche en el desayuno cuando recibió la visita del secretario de Estado de Justicia, que más o menos nos quiso vender que la oficina judicial iba muy bien, y aquí la señora Subiñas dijo, poco a poco, que no va tan bien. Sí, la verdad que fue un día difícil ese. Fue un día difícil pues porque si no se hubieran venido con un triunfalismo que no correspondía a la realidad, yo no hubiera contestado. Pero precisamente yo creo que en defensa de todos los colectivos que estamos trabajando en este tema, no solamente jueces, sino secretarios, funcionarios, abogados y procuradores y el justiciable, que al fin y al cabo nosotros somos un servicio para el ciudadano, nosotros prestamos un servicio para el ciudadano, pues le tuve que decir que efectivamente estaba siendo un proceso muy difícil, un proceso en el que estábamos todos colaborando mucho y que gracias al esfuerzo de todos estábamos en los niveles que estábamos, pero desde luego que no podemos basar una reforma en el voluntarismo de los afectados. La verdad que hay que invertir más en tecnología y es un diseño pues muy mejorable. Pues tenemos que despedirnos. Antes, una última cuestión relacionada con una convicción absoluta del presidente del TSJ, del señor Concepción, que tiene muy claro que en Burgos la audiencia y el tribunal deben estar separados, algo que el Ministerio de Justicia pues no lo tenía tan claro como él. ¿Usted cree que finalmente va a ganar el señor Concepción la batalla? Yo le voy a dar mi opinión como burgalesa, sí. Como burgalesa bueno, que soy. Jueza guión burgalesa. Jueza y como burgalesa. Vale. Yo creo que Burgos se merece tener dos edificios para dos instituciones distintas. Burgos es la sede de la comunidad en justicia. La sede de Castilla y León de justicia es Burgos, con lo cual yo creo que, siendo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tiene que tener su propia sede. Y la Audiencia Provincial es la sede judicial de la provincia. Entonces, creo que si lo permiten las infraestructuras y el estado de la economía, deberíamos de procurar por ese resultado. Pues finalizamos con el tema con el que comenzamos, el de menores. ¿Algún consejo para algunos padres que nos estén viendo? Yo lo que les aconsejaría a los padres es que les educaran, que fueran coherentes en la educación, que inculcaran a sus hijos que no solamente tienen derechos, que también tienen obligaciones, que las normas y la disciplina son muy importantes desde que el niño efectivamente se forma entre los 0 y los 3 años. Y esto es lo que les diría. De todas maneras, hemos hablado de la violencia intrafamiliar. Hay otro tipo de violencias que afectan a los jóvenes, la violencia juvenil o grupal cuando salen en sus tiempos de ocio, la violencia de género, que quiero también incidir sobre ella. Sí. Tenemos jóvenes que son muy machistas y que esto que creemos que está superado porque creemos que la sociedad es libre y la libertad, la justicia y la igualdad son valores que dice la Constitución que existen, pero que luego no nos lo creemos y no nos aplicamos. Que maltratar no solamente es pegar a la pareja, maltratar es controlar tiempos, espacios, amistades, ropa. Hay que concienciarlos y son tipos de violencia que afectan a los jóvenes y que en el juzgado de menores, si alguna vez tienen que llegar al juzgado de menores con su hijo porque tiene algún tipo de problema, pues que no duden que les intentaremos ayudar siempre, haciendo responsable al chico de lo que ha cometido. No me cabe ninguna duda, después de haberle escuchado, señora Subiñas, durante estos 23 minutos 49 segundos, a mí sí que me controlan el tiempo, tenemos que despedirnos. Blanca Subiñas, jueza decana y magistrada de menores, un placer, y está automáticamente invitada para otro día. Pues muchas gracias por haberme invitado y por considerar que lo que yo pueda decir resulta interesante para los ciudadanos. Muy buenas noches. Gracias. Nos quedamos